¿Qué ocurriría si te dijera que varios íconos del cine de oro fueron víctimas de abuso en su niñez y que nadie hizo nada por ellos? Hombres a los que admiraste como héroes en la pantalla, que hacían reír, cantaban y conquistaban corazones. Pero detrás de ese brillo escondían infancias marcadas por el miedo, la tristeza y el silencio. Algunos fueron violentados por sus propios familiares, otros, por figuras de autoridad en quienes todos confiaban. Y casi todos fueron ignorados, silenciados o simplemente olvidados. En este video conocerás las historias reales de 12 actores que padecieron abusos durante su infancia y a quienes nadie quiso escuchar. Después de esto, no volverás a mirarlos de la misma manera. Quédate hasta el final, porque el caso del actor número 12 es el más perturbador de todos. Hijo de la legendaria María Félix, Enrique Álvarez Félix atravesó una de las infancias más duras y ocultas del medio artístico mexicano. Desde muy pequeño fue víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su padrastro. María Félix, obsesionada con preservar una imagen impecable, lo dejaba por largos periodos al cuidado de un hombre que no solo lo golpeaba, sino que, según reveló el propio Enrique años después, también abusó sexualmente de él durante su niñez. El actor, siempre reservado y de carácter serio, confesó estos hechos tiempo después en una conversación privada con personas cercanas, donde aseguró que aquellas experiencias marcaron su vida para siempre. Su madre, según diversos testimonios, no le creyó. Le pidió que no inventara mentiras y que no ensuciara la reputación familiar con escándalos. Enrique pasó gran parte de su juventud reprimiendo su identidad y arrastrando heridas que nunca cicatrizaron del todo. Aunque alcanzó el éxito en producciones como El Derecho de Nacer o Rosa Salvaje, siempre fue un hombre introvertido, herido, incapaz de construir lazos afectivos profundos. Falleció en 1996, a los 61 años, con muchos secretos que nunca quiso hacer públicos. Pero quienes lo conocieron sabían que su sufrimiento venía de mucho antes de la fama. Joaquín Cordero fue una de las personalidades más respetadas del cine de oro mexicano. Su presencia imponente, su voz profunda y su expresión seria lo convirtieron en el actor ideal para representar a hombres de autoridad, padres severos o figuras de poder. Pero detrás de esa apariencia firme existía un pasado lleno de sufrimiento. Nació en Puebla en 1922, dentro de una familia profundamente religiosa y tradicional. Desde muy pequeño fue enviado a internados católicos donde la disciplina era implacable. Según contó su esposa, Alma Guzmán, en conversaciones con amigos íntimos, Joaquín hablaba con miedo y resentimiento de aquellos años en los que era castigado por cosas que no comprendía. En uno de esos internados, de acuerdo con biografías no oficiales, fue víctima de abuso físico y sexual por parte de un sacerdote. Nunca presentó una denuncia formal, pero varios testimonios cercanos aseguran que ese hecho marcó su carácter para siempre. Cordero jamás abordó públicamente el tema, aunque en entrevistas llegó a dejar frases reveladoras como: "Tuve una niñez muy difícil, crecí a golpes, literalmente. Por eso me volví fuerte", o eso pensaba. Sus hijos contaron en una ocasión que era un padre muy protector, pero excesivamente reservado con sus emociones, y que sufría de insomnio y pesadillas desde joven. Murió en 2013, a los 90 años, y fue despedido como un ícono del cine nacional, aunque en su interior cargaba con un trauma que nunca quiso enfrentar abiertamente. Jorge Negrete fue el ídolo de México, el charro cantor, emblema de virilidad, elegancia y fuerza. Pero antes de los aplausos, de la fama y del mito, fue un niño profundamente quebrado por dentro. Nació en 1911 en Guanajuato, dentro de una familia marcada por la estricta disciplina militar. Su padre, el coronel David Negrete, era un hombre severo y temido. Desde los 5 años, Jorge fue criado bajo un régimen de miedo. Cualquier señal de fragilidad o una simple lágrima eran castigadas con dureza. De acuerdo con biógrafos cercanos, padeció castigos físicos constantes, largas jornadas de estudio y entrenamiento, además de una represión emocional total. Me enseñaron a no llorar, a no sentir, a ser perfecto, pero por dentro yo solo quería que alguien me abrazara. Estas palabras, que compartió alguna vez en confianza con un compañero del conservatorio militar, revelan el enorme dolor que cargaba desde la infancia. Su madre, igualmente estricta, le exigía excelencia en todo. Nunca lo felicitó, nunca lo reconfortó. A los 7 años ya dominaba instrumentos, hablaba varios idiomas y marchaba como un soldado, pero no conocía el juego ni el afecto. Años más tarde, convertido en una estrella, seguía siendo ese niño temeroso escondido tras la figura del charro perfecto. Tenía estallidos de ira,
relaciones turbulentas y una necesidad constante de aprobación. Fue el ídolo del pueblo, sí, pero también una víctima de un abuso emocional y psicológico profundo que marcó toda su vida. Ignorado por todos, incluso por su propia familia, Jorge Negrete murió a los 42 años, rodeado de aplausos, pero sin haber logrado sanar jamás al niño que su padre destruyó con mano de hierro. Famoso por sus papeles cómicos y entrañables, Fernando Soto, mejor conocido como Mantequilla, fue uno de los actores secundarios más queridos del cine de oro. Su aspecto amable y risueño hacía reír al público, pero ocultaba una niñez marcada por el abandono y el dolor. Nació en Puebla en 1911 y, según relató en distintas entrevistas, perdió a su madre siendo apenas un niño. Su padre, alcohólico y agresivo, lo dejó desamparado junto a sus hermanos pequeños. Durante su infancia fue internado en un colegio religioso donde, de acuerdo con testimonios y relatos indirectos, varios menores sufrieron abusos físicos y sexuales a manos de miembros del clero. Aunque Fernando nunca señaló públicamente a nadie, en una entrevista concedida a un periodista de aquellos años mencionó con voz seria: «Aprendí desde pequeño que uno debía reír para no llorar. Lo peor que me ocurrió fue cuando aún creía en Dios». Esa frase, que pasó inadvertida en su momento, hoy adquiere un significado profundamente estremecedor. Algunos de sus colegas más cercanos contaban que Mantequilla jamás hablaba de su niñez y que solía encerrarse durante días en su camerino cada vez que se difundían noticias sobre abusos cometidos en instituciones religiosas. A pesar de su talento y popularidad, llevó una vida marcada por el temor al contacto físico, la desconfianza y un silencio emocional que nunca logró romper. Fernando Soto Mantequilla falleció en 1980. Nunca contrajo matrimonio, nunca tuvo descendencia. Y aunque su risa iluminaba la pantalla, detrás de ella se escondía un niño herido que jamás fue escuchado. Héctor Suárez fue uno de los intérpretes más valientes y versátiles del cine y la televisión mexicana. Directo, crítico y con una carrera llena de personajes intensos, fue también uno de los pocos que se atrevió a hablar sin miedo sobre el abuso que padeció en su niñez. En múltiples entrevistas, Héctor reveló que había sido víctima de abuso sexual cuando tenía apenas 8 años. El agresor era un adulto cercano a su familia, alguien en quien todos confiaban. Su confesión conmovió profundamente al público, no solo por el contenido, sino por la crudeza y honestidad con que lo relató. Cuando eres niño y te hacen eso, te quiebran la vida. Se te queda grabado para siempre. Durante años no entendí qué era lo que me habían hecho, solo sabía que me dolía por dentro. Suárez explicó que vivió durante décadas con culpa, confusión y silencio, y que no se atrevió a contar lo sucedido hasta que fue adulto. Ese trauma, según sus propias palabras, afectó profundamente su capacidad para confiar, amar y establecer vínculos emocionales saludables. También marcó su temperamento fuerte y su necesidad constante de provocar, de alzar la voz, de denunciar las injusticias. A lo largo de su vida utilizó el humor como una forma de defensa, pero jamás dejó de cargar con aquella herida que lo acompañó desde la infancia. Incluso en sus últimos años repetía que el silencio había sido más doloroso que el hecho mismo. Héctor Suárez falleció en 2020, dejando tras de sí no solo un legado artístico inmenso, sino también un testimonio sincero, valiente y profundamente necesario. Reconocido por su porte masculino, su voz firme y una trayectoria impecable tanto en cine como en televisión, Julio Alemán fue uno de los grandes galanes del cine de oro y la llamada época de plata en México. Sin embargo, su niñez estuvo marcada por una experiencia traumática que él mismo llegó a relatar públicamente, aunque hoy pocos la recuerdan. En una entrevista reveladora realizada en los años 90, Julio confesó que, cuando tenía entre 6 y 7 años, fue víctima de abuso por parte de un hombre adulto que se aprovechó de su inocencia. El agresor era un amigo cercano de la familia, alguien en quien todos confiaban ciegamente. Alemán explicó que durante mucho tiempo no supo cómo procesar lo ocurrido. No entendía lo que había pasado, solo sabía que sentía vergüenza y temor. Cuando finalmente se atrevió a contárselo a su madre, ella lo mandó callar. Le dijo que no dijera tonterías y que no inventara cosas semejantes. Aquella respuesta lo marcó profundamente. En sus propias palabras, aprendí que había cosas de las que no se hablaba, que existían dolores que uno debía tragarse. Aunque Julio Alemán construyó una carrera sólida y formó una familia estable, nunca dejó de mencionar que ese episodio definió muchas de sus inseguridades internas, sobre todo durante su juventud.
Su testimonio, aunque breve, fue una de las escasas voces masculinas del mundo del espectáculo mexicano que se atrevió a abordar el tema con honestidad en aquella época. Murió en 2012, a los 78 años, con una imagen pública de respeto y admiración, pero llevando consigo una historia que nunca debió ser ignorada desde el principio. Fue uno de los grandes villanos del cine de oro. Lo vimos interpretar criminales, asesinos y mafiosos, pero muy pocos sabían que esa oscuridad provenía de su propia infancia. Víctor Parra nació en 1920 en la Ciudad de México. Desde muy pequeño creció en un ambiente marcado por la violencia extrema. Su padre era alcohólico y, según relató su propio hijo en una entrevista, lo golpeaba con brutalidad por cualquier error. A los 6 años, Víctor presenció el suicidio de su hermana mayor, un hecho que lo marcó profundamente. En la escuela era víctima de constantes burlas y agresiones. Lo llamaban el niño del loco por los escándalos que su padre provocaba en la calle. Cuando tenía 9 años, una vecina del edificio donde vivían lo obligó a entrar a su casa y lo tocó de manera inapropiada. Él lo confesó muchos años después, ya adulto, en una reunión íntima con amigos del medio artístico, donde admitió que esa fue la primera vez que sintió que su cuerpo no le pertenecía. Jamás se lo dijo a su familia, nunca se atrevió. Víctor creció lleno de rabia, sin rumbo y con una oscuridad interna que lo acompañó toda su vida. Cuando interpretaba a villanos, lo hacía con una intensidad que muchos calificaban como real. Y lo era, porque él sabía lo que significaba vivir con miedo, con odio y con heridas que nadie podía ver. Falleció en 1994, sumido en el olvido, pero su historia merece ser recordada, porque Víctor Parra fue otra víctima del abuso infantil que México nunca quiso escuchar. De semblante serio, voz profunda y presencia imponente, Luis Beristain fue uno de los actores de carácter más admirados del cine de oro. Participó en películas junto a grandes figuras como Dolores del Río, Pedro Infante y María Félix. Pero lo que casi nadie sabía era que su niñez fue una verdadera pesadilla emocional. Nació en 1918 y perdió a su madre cuando tenía apenas 6 años. Desde ese momento, su padre, un hombre autoritario, distante y carente de afecto, lo envió a vivir con familiares que apenas lo conocían. De acuerdo con los relatos de sus propios hijos, Luis fue criado entre maltratos físicos, humillaciones constantes y castigos crueles. Nunca contó con una figura que lo cuidara o protegiera. En una carta personal, leída por su nieta durante un homenaje póstumo, se reveló una frase estremecedora que él mismo escribió en su juventud: "No recuerdo un solo día de mi infancia en que no deseara que terminara". Durante toda su carrera fue un hombre reservado, callado, con una seriedad que muchos confundían con soberbia. En realidad, era un adulto que jamás superó el abandono que sufrió de niño. Nunca habló de abusos sexuales, pero sí mencionó episodios de soledad extrema, en los que pasaba semanas encerrado sin que nadie se preocupara por él. Murió en 1962, relativamente joven, tras una larga enfermedad. En su funeral, uno de sus amigos pronunció una frase que lo definió por completo: Luis actuaba con el alma porque nunca le permitieron actuar como niño. Luis Beristain fue otra víctima del abandono, del silencio y de ese tipo de dolor que no deja cicatrices visibles, pero que marca para siempre por dentro. Fue uno de los pilares del cine de oro mexicano. Perteneciente a la legendaria dinastía Soler, Domingo era considerado el más profundo, el más serio y el más dramático de los hermanos. Pero pocos sabían que su infancia había sido un auténtico campo de batalla emocional. Nació en 1901 en Chilpancingo, Guerrero. Desde muy pequeño creció rodeado de carencias extremas. Su familia, numerosa y vulnerable, padecía una inestabilidad económica constante. A los 7 años fue separado de sus padres y enviado a vivir con una tía lejana, porque en casa ya no alcanzaba la comida para todos. Esa tía, según testimonios recopilados por cronistas teatrales, era sumamente estricta, lo maltrataba, lo encerraba durante horas cuando cometía errores mínimos y rara vez le dirigía una palabra amable. Domingo pasó años sin recibir afecto físico, sin abrazos, sin amor, solo órdenes y castigos. En un cuaderno personal hallado tras su muerte, escribió: "El silencio fue el primer idioma que aprendí. Después vino la actuación". Ya adulto, desarrolló un carácter serio y melancólico. En los rodajes era respetado, pero distante. Jamás hablaba de su niñez ni mencionaba a su tía. Algunos compañeros cercanos contaron que solo una vez se le vio llorar. Fue durante una escena en la que interpretaba a un niño castigado injustamente. Domingo Soler fue un gigante del drama mexicano,
pero también un niño roto por el abandono y moldeado por el miedo. Conocido por su famoso personaje El Pirurris, Luis de Alba se convirtió en una figura muy popular dentro de la comedia mexicana, especialmente durante las décadas de los 70 y los 80. Detrás del humor, sin embargo, cargaba una historia dolorosa que él mismo compartió con sinceridad en varias entrevistas. En una conversación televisiva con la periodista Verónica del Castillo, Luis de Alba reveló que había sido víctima de abuso sexual durante su infancia, a manos de una mujer adulta que lo cuidaba mientras sus padres trabajaban. Según su testimonio, tenía entre 6 y 7 años cuando la agresora, aprovechando la cercanía y confianza que tenía con la familia, lo sometió a situaciones que él no comprendía en ese momento. Yo sentía que algo estaba mal, pero no sabía cómo decirlo. Me sentía confundido y con miedo. Durante mucho tiempo guardé silencio, pensando que era mi culpa. Luis explicó que aquel suceso lo afectó emocionalmente a lo largo de su vida, especialmente en sus relaciones de pareja. También reconoció que utilizó el humor como una forma de defensa para no enfrentar de manera directa los traumas que lo perseguían desde niño. Hacía reír, pero por dentro tenía un vacío, algo que me marcó desde que era un niño y de lo que jamás hablé con mis padres. Su testimonio, aunque breve, fue uno de los pocos provenientes del mundo de la comedia que abordó este tema con tanta valentía, rompiendo un silencio que había durado décadas. Luis de Alba sigue con vida, y su historia es un recordatorio de que incluso aquellos que nos hacen reír también pueden cargar con heridas muy profundas. Carlos Ancira fue un actor respetado y profundamente admirado por la intensidad de su trabajo escénico. Participó en numerosas películas y montajes teatrales durante la época de oro y más allá, siendo especialmente reconocido por sus actuaciones en El Gesticulador y El Derecho de Nacer. Pero lo que casi nadie sabía era la oscuridad que lo acompañaba desde su infancia. En una entrevista poco difundida, realizada a finales de los años 70, Ancira habló brevemente de los abusos que padeció cuando era niño, mientras vivía en un internado religioso en el norte del país. Nunca reveló nombres, pero lo insinuó con una frase que dejó helados a quienes la escucharon. Ahí uno no solo aprendía a rezar, también aprendía a callar. Quienes lo conocieron de cerca sabían que sufría pesadillas frecuentes, tenía dificultad para confiar en los demás y atravesaba periodos de profundo aislamiento emocional. Era un actor perfeccionista, sí, pero también un hombre lleno de contradicciones internas. A lo largo de su carrera participó en numerosas obras donde interpretó a personajes marcados por el trauma y el pasado, y en más de una ocasión admitió que muchas de esas emociones no eran fingidas, eran reales. Se entregó al arte con una pasión absoluta, pero nunca formó una familia. Falleció en 1987, a los 62 años, y durante sus últimos tiempos pasó largas temporadas en soledad, aquejado por una enfermedad degenerativa. Roberto Cobo fue un actor excepcional, recordado sobre todo por su impactante interpretación de El Jaibo en la legendaria película Los Olvidados de Luis Buñuel. Su actuación fue tan intensa y tan auténtica que muchos no podían distinguir dónde terminaba el personaje y dónde comenzaba el hombre. Pero lo que casi nadie sabía es que aquella crudeza provenía de un lugar profundamente doloroso, su propia infancia. Nacido en 1930, Cobo comenzó a trabajar desde niño en el medio artístico, pero también pasó varios años viviendo en la calle, donde fue víctima de abuso sexual en repetidas ocasiones. En una entrevista ofrecida a la prensa durante los años 80, confesó: "A mí me pasó de todo. Viví cosas que a un niño no deberían sucederle jamás. Me usaron, me humillaron y me dejaron con una sonrisa rota". Roberto Cobo fue uno de los pocos actores de su generación que habló abiertamente sobre su orientación sexual, pero detrás de aquella valentía pública existía una historia marcada por el dolor y el abandono. Él mismo confesó que los abusos sufridos desde temprana edad le provocaron una profunda confusión emocional que lo acompañó durante toda su vida. Nunca tuvo una pareja estable y solía hablar con cierta distancia del amor, como si se tratara de algo que no le pertenecía. Muchos directores que trabajaron con él aseguraban que su intensidad frente a la cámara no era una técnica actoral, sino la manifestación real de sus heridas. Cargaba consigo ira, frustración y recuerdos imposibles de borrar. Murió en 2002, en completa soledad. Roberto Cobo fue un talento luminoso, un símbolo del cine social mexicano, pero también una víctima de un abuso infantil brutal al que nadie quiso mirar de frente y que, como tantos otros, fue escuchado demasiado tarde. Carlos López Moctezuma fue uno de los grandes villanos del cine de oro mexicano. Su mirada penetrante, su voz firme y su porte imponente lo convirtieron en el antagonista ideal.
Sin embargo, detrás de ese temperamento duro se escondía un pasado que muy pocos conocieron. Nacido en 1909 en la Ciudad de México, creció en un ambiente familiar rígido y opresivo. Según testimonios de personas cercanas a su entorno, Carlos fue víctima de abuso físico y psicológico desde muy pequeño por parte de un familiar directo, quien ejercía sobre él una autoridad absoluta dentro del hogar. En un perfil biográfico redactado por uno de sus nietos y publicado años después de su fallecimiento, se mencionaba que Carlos López Moctezuma creció rodeado de miedo y silencio, sometido a castigos que iban mucho más allá de la disciplina. Aunque nunca lo expresó de manera directa, varios compañeros actores contaron que Carlos no soportaba ver escenas de abuso infantil en los guiones ni participar en películas donde aparecieran menores siendo maltratados. También se sabe que, durante su juventud, padeció episodios de insomnio, ataques de ansiedad y reacciones violentas ante figuras masculinas autoritarias, lo que, según psicólogos vinculados al medio artístico, eran señales evidentes de un trauma infantil no resuelto. Su carácter reservado y distante, su necesidad de mantener el control absoluto en el set y su tendencia a aislarse durante los descansos de filmación eran rasgos conocidos por todos los que trabajaron con él. Carlos López Moctezuma falleció en 1980 sin haber revelado jamás la verdad completa sobre su infancia. Famoso por su entrañable papel de Jaimito el Cartero en El Chavo del Ocho, Raúl Chato Padilla fue un actor querido, de semblante amable y voz pausada, que se ganó el cariño de generaciones. Sin embargo, su vida personal, al igual que la de muchos otros, estuvo marcada por un pasado doloroso que rara vez se mencionaba. Nacido en 1918 en Monterrey, Padilla creció en un entorno de carencias y abandono. Desde muy pequeño fue enviado a vivir con familiares lejanos mientras sus padres trabajaban en otra ciudad. Durante ese tiempo, y según reveló un amigo cercano en una entrevista póstuma, Raúl Chato Padilla fue víctima de abuso sexual por parte de un adulto que vivía en la misma casa y que lo agredió en más de una ocasión. Él siempre lo mantuvo en secreto. Nunca se lo contó a sus padres porque temía que lo regañaran. Solo cuando fue mayor me lo confesó entre lágrimas, relató su confidente. Aquel hecho, que permaneció oculto durante décadas, marcó profundamente la personalidad de Raúl, quien fue descrito por sus compañeros de trabajo como un hombre amable, pero melancólico, que solía aislarse fuera de cámaras. Aunque construyó una carrera sólida y cultivó una imagen entrañable, nunca contrajo matrimonio ni formó una familia estable, y pasó gran parte de sus últimos años en soledad. Falleció en 1994, dejando un legado de humor y ternura, pero también una historia que nunca se atrevió a contar públicamente y una herida que lo acompañó desde la infancia. De voz grave, presencia paternal y rostro noble, José Elías Moreno fue uno de los actores más respetados del cine de oro mexicano. Encarnó al padre bondadoso, al campesino justo y al hombre de principios que siempre defendía lo correcto. Pero su propia vida, lejos de la pantalla, estuvo marcada por un pasado que jamás logró sanar del todo. Nació en 1910 en Jalisco, en el seno de una familia humilde. Su padre era un obrero que desaparecía durante semanas por culpa del alcohol, y su madre, agotada por la pobreza, murió cuando él apenas tenía 9 años. Huérfano, fue entregado a un pariente lejano que lo acogió solo para hacerlo trabajar. Durante su adolescencia soportó abusos físicos constantes. Dormía en establos, comía las sobras y recibía golpes por cualquier error. Según testimonios de amigos cercanos, José jamás hablaba de aquellos años, pero solía tener pesadillas en las que gritaba el nombre de su madre. En una entrevista de los años 50, cuando ya era una figura reconocida, se le escapó una frase que dejó a todos en silencio: los papeles de padre que hago son mi forma de pedirle perdón al niño que fui y que nadie protegió. Esa confesión, breve pero contundente, revelaba el dolor que lo acompañaba desde su infancia. Detrás de su carácter sereno había un hombre profundamente herido, que buscó en el arte el refugio que nunca tuvo en casa. Murió en 1969, poco después de filmar El Padre Pistolas, su papel más recordado. Paradójicamente, interpretó a un sacerdote que protegía a los indefensos y enfrentaba la injusticia. Tal vez, sin saberlo, José Elías Moreno encontró en ese personaje la redención que la vida real jamás le concedió. Pedro Armendáriz fue uno de los rostros más emblemáticos del cine de oro mexicano. Su porte viril, su mirada intensa y su voz grave lo convirtieron en el ideal del héroe nacional. Pero detrás del ídolo había un hombre profundamente atormentado, marcado desde su niñez por la pérdida, el silencio y la culpa. Nació en 1912 en Ciudad de México,
pero pasó gran parte de su infancia en Estados Unidos, donde fue testigo de la dura vida de los migrantes mexicanos. Su padre, un hombre rígido y temperamental, murió cuando Pedro era aún joven, y su madre, incapaz de sobrellevar la situación, lo envió a vivir con parientes que lo trataban con frialdad. En una entrevista poco conocida, Armendáriz confesó que su infancia fue un tiempo de gritos y puertas cerradas. Se decía que uno de sus tíos lo castigaba de manera cruel por hablar español, intentando convertirlo en un hombre de verdad. Años después, Pedro reconocería que esos episodios lo llenaron de rabia contenida y de un profundo resentimiento hacia cualquier figura de autoridad. Ya adulto, su carácter fuerte lo llevó al éxito, pero también a la soledad. En los rodajes, era disciplinado y exigente, aunque propenso a arrebatos de ira. Su familia contaba que sufría insomnio y que se encerraba durante horas a escribir cartas que nunca enviaba. Detrás de la fama se escondía un hombre perseguido por recuerdos que jamás quiso narrar por completo. Cuando le diagnosticaron cáncer en 1963, dijo una frase que pocos olvidaron: «He peleado toda mi vida, y no quiero que la muerte me encuentre débil». Días después se quitó la vida de un disparo. Para el público, Pedro Armendáriz fue el charro valiente y el símbolo de México ante el mundo. Para quienes lo conocieron íntimamente, fue un hombre que nunca pudo escapar del niño castigado que aprendió demasiado pronto a sufrir en silencio. Claudio Brock, uno de los actores más elegantes y enigmáticos del cine de oro y la posterior época de plata mexicana, fue un intérprete de rostro sereno y voz pausada, famoso por su sobriedad y magnetismo ante la cámara. Trabajó con directores como Luis Buñuel, Julio Bracho y Arturo Ripstein, y su carrera se extendió por más de 4 décadas. Sin embargo, tras esa imagen impecable se escondía una historia profundamente triste, marcada por la soledad y un pasado que él mismo intentó enterrar. Nació en 1927 en la Ciudad de México, descendiente de una familia inglesa que mantenía una rígida educación. Desde muy pequeño fue enviado a un internado británico, donde el trato era severo y carente de afecto. Según testimonios de compañeros de infancia, Claudio fue víctima de maltrato físico por parte de instructores que consideraban necesario endurecer el carácter. Aquella etapa, según contaría muchos años después a un amigo cercano, le dejó pesadillas recurrentes y una relación complicada con la autoridad. Cuando regresó a México siendo adolescente, encontró a su familia emocionalmente distante. Su padre lo trataba con frialdad y su madre, enferma, apenas podía prestarle atención. Claudio creció sintiéndose fuera de lugar, demasiado mexicano para los ingleses, demasiado extranjero para los mexicanos. Ese vacío se reflejó en su personalidad reservada y su tendencia a esconder las emociones. A lo largo de su carrera fue admirado por su disciplina y perfeccionismo, pero también temido por su hermetismo. En los sets casi no hablaba con nadie fuera del rodaje, y quienes lo conocieron decían que su mirada escondía un cansancio que no se iba nunca. En una entrevista de los años 80, al ser preguntado sobre la tristeza de muchos de sus personajes, respondió con una frase que pocos comprendieron del todo: «Uno actúa mejor cuando ha vivido lo suficiente como para saber lo que duele». Murió en 1995, víctima de cáncer, con una trayectoria impecable y el respeto de toda la industria. Pero detrás del profesional ejemplar quedaba el eco de aquel niño que creció sin amor y aprendió a refugiarse en los personajes que lo hacían sentir, aunque fuera por un instante, menos solo. Arturo de Córdoba fue uno de los actores más admirados del cine de oro mexicano. Su voz grave, su elegancia natural y su dominio de la expresión lo convirtieron en símbolo de sofisticación y magnetismo. Sin embargo, detrás del galán impecable existía un hombre atormentado, marcado por la inestabilidad emocional y los fantasmas de una infancia difícil. Nació en Mérida, Yucatán, en 1908, y desde niño conoció la ausencia. Su padre abandonó el hogar cuando él tenía apenas 5 años, y su madre, una mujer de temperamento fuerte, tuvo que criar sola a sus hijos. Aquella separación temprana lo afectó profundamente. En entrevistas concedidas ya en su madurez, Arturo reconoció que siempre había sentido un vacío imposible de llenar, una soledad que no se cura con fama ni con aplausos. Durante su juventud estudió en internados católicos donde, según contó años después a un amigo cercano, la disciplina se imponía a golpes y los castigos eran humillantes. Ahí aprendí a fingir serenidad, confesó alguna vez, porque mostrar miedo era peor que tenerlo. Esas experiencias tempranas moldearon su carácter, reservado, perfeccionista, hipersensible. A pesar del éxito, Arturo sufría episodios de ansiedad y depresión que trataba de ocultar.
En los rodajes era meticuloso y distante, y sus compañeros recordaban que podía pasar horas repitiendo una escena en busca de una perfección inalcanzable. Con el tiempo, desarrolló una profunda inseguridad respecto a sí mismo. No sé quién soy cuando no estoy actuando, llegó a decir en una entrevista. Su matrimonio con la actriz Enna Torrelli fue turbulento, marcado por los celos y los silencios prolongados. Nunca tuvo hijos, y solía pasar temporadas aislado, escribiendo y leyendo sobre filosofía y religión. En los últimos años de su vida padeció un severo trastorno nervioso que lo llevó a retirarse del medio artístico. Arturo de Córdoba murió en 1973, a los 65 años. El público lo despidió como a una leyenda del cine, pero quienes lo conocieron sabían que, detrás del porte elegante y la voz perfecta, se ocultaba un hombre frágil, un niño herido que jamás logró reconciliarse con el abandono de su pasado. Antonio Aguilar, el Charro de México, fue una figura monumental del espectáculo, cantante, actor, productor y símbolo de la identidad nacional. Sin embargo, bajo la imagen del hombre fuerte y honorable se escondía una historia marcada por la dureza, la soledad y un dolor que nunca confesó del todo. Nació en 1919 en Villanueva, Zacatecas, en una familia humilde y profundamente conservadora. Su padre era un hombre autoritario, acostumbrado a imponer su voluntad a golpes y silencios. Desde pequeño, Antonio fue criado en un entorno donde la disciplina era ley y el cariño un lujo inexistente. De niño trabajó en el campo, arreando ganado y soportando jornadas extenuantes bajo el sol. Según testimonios de familiares, solía contar, con una mezcla de orgullo y tristeza, que aprendió a montar antes de aprender a leer. Detrás de esa frase se escondía una infancia sin juegos, sin abrazos, y con un miedo constante a fallar. En una entrevista poco conocida de los años 70, confesó: "Mi padre me hizo hombre a la fuerza. Nunca me habló con cariño, pero me enseñó a resistir". Ya en su juventud, la necesidad de demostrar fortaleza se convirtió en su sello. Era perfeccionista, exigente y reservado. Detrás del escenario, sin embargo, sufría crisis de ansiedad y pesadillas recurrentes sobre su niñez. No podía soportar la idea de ser débil, le dijo alguna vez a un amigo. Esa obsesión con la fortaleza marcó también su vida familiar. Era un padre protector, pero estricto, un esposo amoroso, pero de silencios prolongados. Aunque su carrera lo llevó a convertirse en un ícono nacional, su mirada siempre conservó una sombra de melancolía. Quienes lo conocieron de cerca aseguraban que había en él una tristeza antigua, como si nunca hubiera dejado de ser aquel niño zacatecano que soñaba con ser libre. Antonio Aguilar murió en 2007, admirado por millones, pero quienes lo amaron supieron que su verdadera batalla no fue en los escenarios, sino contra los recuerdos que lo formaron y lo hirieron desde la infancia. Rodolfo Acosta fue uno de los rostros más duros del cine de oro mexicano. Su mirada intensa, su voz grave y su porte intimidante lo convirtieron en el villano perfecto de decenas de películas. Sin embargo, detrás de aquella apariencia ruda se escondía un hombre atormentado, marcado desde la infancia por el abandono y la violencia. Nació en 1920 en Chihuahua, en una familia humilde. Su padre murió cuando él era apenas un niño, y su madre, sin recursos, lo envió a vivir con unos parientes que lo maltrataban constantemente. En entrevistas posteriores, Acosta llegó a decir: "Nunca tuve infancia, tuve supervivencia". Aquella frase, breve pero contundente, revelaba más de lo que muchos imaginaban. Durante su niñez fue obligado a trabajar en el campo y en pequeños talleres donde, según testimonios de antiguos conocidos, sufría castigos físicos y humillaciones públicas. En una de esas temporadas, un adulto que se decía su protector abusó de él repetidas veces. Rodolfo nunca habló de aquello, pero los que lo conocieron aseguraban que su carácter explosivo y su desconfianza hacia las personas nacían de ese trauma. Con el tiempo se unió al ejército, buscando escapar de la miseria. Allí aprendió disciplina, pero también reforzó su dureza emocional. Ya en el cine, canalizó toda esa rabia contenida en personajes violentos y autoritarios. Detrás de cada golpe y de cada gesto de furia había una herida que nunca cerró. Fuera del set, era un hombre reservado y solitario. Tenía problemas con la bebida y relaciones marcadas por los celos y la desconfianza. Algunos amigos contaban que, en las madrugadas, hablaba solo o despertaba gritando, reviviendo recuerdos que jamás compartió. Rodolfo Acosta murió en 1971, a los 51 años, víctima de una enfermedad hepática agravada por el alcohol. En los periódicos lo despidieron como al villano más memorable del cine mexicano.
pero quienes lo conocieron sabían que, detrás de aquella figura imponente, se escondía un niño que solo aprendió a defenderse golpeando primero. Antes de conquistar Hollywood y convertirse en el orgullo mexicano en el extranjero, Ricardo Montalbán fue un niño marcado por la carencia y la humillación. Nació en 1920 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de origen español que, pese a su aparente estabilidad, atravesó una dura crisis económica cuando él apenas tenía 8 años. Su padre perdió todo en un negocio fallido, y la familia se trasladó a Torreón, donde Ricardo conoció la pobreza y el desprecio. En su adolescencia, trabajó como aprendiz en tiendas y talleres para ayudar en casa, y más de una vez fue víctima de burlas por su acento capitalino. En una entrevista años más tarde, confesó: "La primera vez que me humillaron por ser pobre sentí vergüenza, no por mí, sino por tener hambre". Esa herida lo acompañó siempre. A los 15 años, fue enviado a vivir con un tío en Los Ángeles. Allí, sin saber inglés y con apenas unas monedas, enfrentó el racismo y la soledad. Dormía en una pensión de obreros, donde, según reveló en una biografía posterior, fue acosado por un adulto que intentó aprovecharse de su vulnerabilidad. Aquella experiencia, que nunca detalló públicamente, lo marcó para siempre. Esa mezcla de dignidad y desconfianza lo volvió perfeccionista. Jamás aceptaba improvisar en una escena, nunca llegaba tarde, nunca levantaba la voz. Decía que su disciplina era el escudo que me quedó cuando me arrebataron la inocencia. Con los años, logró abrirse paso en el cine mexicano y después en Hollywood, pero nunca olvidó de dónde venía. A menudo hablaba de la importancia de mantener la fe y la dignidad en medio del dolor. Detrás del ícono elegante y del actor que encarnó al galán latino ideal, había un niño que alguna vez pasó hambre, durmió con miedo y juró que nadie volvería a verlo quebrarse. Ricardo Montalbán murió en 2009, a los 88 años. Para muchos, fue el primer mexicano en conquistar el sueño americano. Para otros, un hombre que convirtió su sufrimiento en disciplina y su silencio en arte. Julio Villarreal fue uno de los actores más prolíficos del cine de oro mexicano. Su porte distinguido y su voz grave lo convirtieron en figura recurrente del teatro y del cine durante más de 3 décadas. Sin embargo, tras aquella elegancia se escondía una historia de abandono y dolor que lo acompañó toda su vida. Nació en 1885 en España, en el seno de una familia modesta. Su padre, un hombre autoritario y colérico, lo maltrataba física y emocionalmente. Según relataría años después a un amigo cercano, los gritos y los golpes eran parte de la rutina diaria. A los 11 años fue enviado a un internado religioso, donde, según cartas recuperadas tras su muerte, fue víctima de castigos crueles y humillaciones constantes por parte de los instructores. "Aprendí que el silencio era la única forma de sobrevivir", escribió en una de esas cartas. Esa frase resume el origen de la rigidez y del tono melancólico que lo caracterizaban. Cuando estalló la Guerra Civil Española, Julio emigró a México, dejando atrás no solo su país, sino también los recuerdos que lo atormentaban. En tierras mexicanas se reinventó como actor. Encarnó a padres nobles, doctores y figuras de autoridad, personajes muy distintos al niño temeroso que alguna vez fue. Sin embargo, detrás del escenario, la soledad lo perseguía. Nunca formó una familia estable y se decía que evitaba hablar de su pasado europeo. Algunos compañeros aseguraban que, en sus últimos años, lloraba en silencio cada vez que una escena le recordaba la infancia perdida. Julio Villarreal murió en 1958, con una trayectoria impecable y el respeto de toda una generación. Pero quienes lo conocieron sabían que detrás de aquella mirada serena y aquel acento elegante habitaba un niño asustado que jamás encontró consuelo, ni en la fe ni en la fama. Alto, apuesto, elegante. Ramón Gay fue uno de los galanes más enigmáticos del cine mexicano, especialmente dentro del género de horror y suspenso. Lo vimos protagonizar cintas como El vampiro, La momia azteca y Ladrón de cadáveres. Pero su historia real resultó mucho más aterradora que cualquiera de sus películas. Nacido en 1917 en la Ciudad de México, desde muy pequeño experimentó el abandono tanto de su padre como de su madre. Según personas cercanas, padeció crisis emocionales recurrentes que lo dejaron vulnerable ante familiares que lo maltrataron y abusaron de él. Fue criado en hogares ajenos, donde sufrió maltratos físicos y psicológicos. Durante su adolescencia, fue manipulado por una mujer mayor del medio teatral, quien, según versiones recopiladas por investigadores del cine de culto, lo sedujo cuando apenas tenía 13 años, a cambio de prometerle una oportunidad para ingresar al mundo artístico.
Ramón nunca habló abiertamente de aquel episodio, pero en entrevistas posteriores dejó entrever su dolor con frases inquietantes. Aprendí a besar antes de aprender a confiar. Su relación con las mujeres fue siempre complicada. Buscaba afecto, pero encontraba control, violencia y celos. Así, una infancia marcada por las carencias emocionales se transformó en una adultez llena de vínculos destructivos. En 1960, ya con fama y reconocimiento, sostuvo una relación tormentosa con la actriz Evangelina Elizondo. Ella decidió poner fin al romance, y Ramón no pudo soportarlo. Una noche irrumpió en su casa para confrontarla. El exesposo de Evangelina, cegado por los celos, le disparó a quemarropa. Ramón Gay murió esa misma noche. En la prensa se presentó como una tragedia pasional, un escándalo mediático, pero nadie habló del niño abandonado, del adolescente manipulado, del hombre fracturado que, desde los 6 años, no volvió a saber lo que era sentirse amado sin condiciones. Ramón Gay murió en la cima de su carrera, pero llevaba el corazón destrozado desde mucho antes. Queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Si quieres descubrir más historias ocultas y personales de estos grandes actores, escribe la palabra cine y te daré un adelanto del próximo video. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente valoras esta inolvidable etapa del cine mexicano. Te leo en los comentarios.